La lectura de hoy es del Salmo 7. El texto de hoy nos dice que cuando el pueblo de Dios sufre dificultades y tribulaciones debido a la persecución, o las amenazas de los malvados, debemos mirar solo a Él y confiar en Él. También explica que Dios está enojado e iracundo con todo pecado. También habla de cuánto odia Dios el pecado, cuán airado está e incluso lo juzga. También habla de la naturaleza, las consecuencias y el resultado final del pecado. Entonces, ¿qué dice? Hoy exploraremos esto y compartiremos la gracia. Primero, el texto de hoy nos dice que cuando el pueblo de Dios sufre dificultades y tribulaciones debido a la persecución o las amenazas de los malvados, debemos mirar solo a Dios y confiar en Él. El texto de hoy, Salmo 7, 1-5, dice: Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio, sálvame y líbrame de todos los que me persiguen, no sea que me despedacen como un león, y no haya quien me libre. Oh Señor, Dios mío, si esto he hecho, si hay iniquidad en mi mano, si he pagado con maldad a los que estaban en paz conmigo, o si he despojado a mis adversarios sin causa, que el enemigo persiga mi vida y me alcance, que pisotee mi vida y reduzca mi gloria al polvo. Selah. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio, sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. El texto de hoy se encuentra en 1 Samuel, capítulos 24 y 26. En ese momento, David, sin tener la culpa, era perseguido por el rey Saúl, con su vida amenazada por su odio, envidia y celos. La palabra perseguir aquí significa perseguir, hostigar y perseguir. Esta misma palabra describe a la perfección la situación de David. En ese momento, David busca refugio en Dios. Clama a Dios por su salvación, por su liberación. Como un león, me despedazarán si no hay nadie que me rescate. ¿Cómo caza un león a su presa? En el reino animal, vemos leones agazapados, esperando a su presa. Una vez a su alcance, se abalanzan, la agarran y desgarran el cuerpo del animal con sus afilados dientes. De igual manera, si Dios no rescatara a David, él inevitablemente se encontraría en una situación similar. Por lo tanto, para evitar que esto sucediera, Dios debía rescatarlo. De hecho, aquí vemos a David confiando únicamente en Dios, no en sus propias habilidades o fuerzas. De hecho, si Dios no lo liberara, David no tendría más remedio que morir. Por lo tanto, Dios debía rescatarlo. Oh Señor, Dios mío, si he hecho esto, si ha habido iniquidad en mis manos, si he pagado mal por mal a quienes estaban en paz conmigo, o si he tomado algo de mi adversario sin causa. Esto aquí se refiere a las acusaciones que sus enemigos, es decir, los siervos del rey Saúl, lanzaron contra David. Era probable que David estuviera planeando matar al rey Saúl para apoderarse de su trono y poder. Sin embargo, David nunca hizo nada parecido. Además, David mismo no había cometido ninguna mala acción, no había hecho las paces con nadie para luego pagarle con maldad, ni había tomado nada de nadie sin razón. Es decir, David mismo nunca había cometido ningún pecado que lo hiciera merecedor de ser señalado por la gente, ni había cometido ningún pecado que hubiera atraído gran ira e ira sobre Dios. Que mis enemigos persigan y alcancen mi alma, pisoteen mi vida y reduzcan mi gloria al polvo. Aquí, el enemigo se refiere a todos aquellos que buscan la vida de David, incluyendo al ejército de Saúl, que actualmente lo persigue para matarlo. Además, las palabras calma, vida y gloria se usan indistintamente, lo que indica la totalidad de la existencia de David. En otras palabras, si David mismo tiene la culpa o es culpable de algún pecado digno de ser señalado, Dios permite que sus enemigos lo lastimen y lo pisoteen. De hecho, David mismo está dispuesto a morir. En otras palabras, estas palabras instan firmemente a Dios a proteger y defender a David en proporción a su juramento de inocencia. Así es. Mientras vivimos en esta tierra, también podemos ser perseguidos, acosados, amenazados y tratados injustamente por personas malvadas, incluso cuando no lo deseamos, cuando no hemos hecho nada malo y sin ninguna justificación. ¿Qué debemos hacer entonces? En momentos como estos, como David, debemos mirar solo a Dios y confiar en Él. No, debemos acercarnos a Dios y clamar como David. ¡Oh, Dios! ¡Sálvame! ¡Oh, Dios! Protégeme de esta persecución y amenaza. No debemos buscar soluciones en las cosas de este mundo ni en nada más, sino aferrarnos a Dios e instarlo a resolver la situación. Esto es fe, esto es creer, y esta es una manera de exaltar y alabar a Dios.
En segundo lugar, la razón por la que el pueblo de Dios debe buscar y confiar únicamente en Dios en tales situaciones es porque Dios está airado e iracundo contra todo pecado. El texto de hoy, Salmo 7, 6-10, dice: Levántate, oh Señor, en tu ira, apártate de la ira de mis enemigos, despierta por mí, porque has llamado al juicio. Que los pueblos se reúnan en torno a ti, vuelve a tu alto trono. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, porque el Señor juzga a las naciones. Corta la maldad de los impíos y establece a los justos. Porque el Dios justo prueba el corazón y la mente de los hombres. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Levántate, oh Señor, en tu ira, apártate de la ira de mis enemigos, despierta por mí. La palabra ira aquí significa arrogancia o furia. En otras palabras, esta palabra se refiere a la arrogancia y la ira de los enemigos de David, quienes lo persiguieron y amenazaron. Además, las expresiones levántate y despierta aquí pueden considerarse antropomórficas, describiendo a nuestro Dios como persona. En cualquier caso, esto indica que la situación de David ya venía desarrollándose desde hacía bastante tiempo. Quizás, David había sido empujado al desierto durante bastante tiempo debido a las amenazas y la persecución del rey Saúl, clamando a Dios. Pero Dios parecía no haber recibido respuesta. En su frustración, David instó a una respuesta rápida. No, en consonancia con la naturaleza de Dios, aborrecer a los malvados, enojarse y juzgarlos, instó a Dios a detener rápida y prontamente la arrogancia y la ira de estos hombres malvados y a traer juicio sobre ellos. El Señor ha decretado juicio. Esta frase es un tiempo perfecto profético que expresa certeza sobre el futuro. En otras palabras, así como Dios creó el universo entero solo con su palabra en el principio, tal como dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, así también ordenará juicio con su gran poder y gloria. No, Dios es un juez que inevitablemente está enojado e iracundo contra el pecado, y más aún, es un juez que sin duda juzgará. Por lo tanto, Dios ciertamente se levantará en ira y juzgará a sus enemigos. Que las naciones se reúnan a tu alrededor, vuelve a tu alto trono, porque el Señor ejecuta juicio sobre las naciones. Estas palabras nos recuerdan el juicio de Dios al final del mundo. Es decir, incluso al final del mundo, Dios reunirá a todos los pueblos del mundo. Se sentará en su alto trono y los juzgará a todos. De esta misma manera, Dios, incluso ahora, no, pronto, regresará y reunirá a todos los pueblos de este mundo ante él, se sentará en su alto trono y juzgará a todos. No, esto es precisamente lo que Dios es. En otras palabras, Dios nunca puede ser indiferente al pecado. No, Él está destinado a enojarse, a airarse, e incluso a juzgar el pecado. No, por su propia naturaleza, su propia esencia, su propio carácter, no puede evitar ser así. Por lo tanto, cuando, sin culpa nuestra, enfrentamos persecución, amenazas, acoso o injusticia, debemos mirar solo a este Dios Jehová y confiar en Él. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí, mi justicia no se refiere a la justicia absoluta ante Dios, sino a la justicia relativa, en comparación con los malvados. En otras palabras, David mismo nunca cometió los pecados por los que los malvados lo acusan y calumnian. Además, la palabra integridad aquí significa impecabilidad o pureza. De igual manera, no significa inocencia o pureza absoluta ante Dios. Más bien, significa que David nunca cometió los pecados por los que los malvados lo acusan y calumnian. Por lo tanto, la pregunta es, por favor, juzguen todas estas cosas cuidadosamente. Considérenlas cuidadosamente y júzguenlas. Corta la maldad de los malvados y establece a los justos, porque el Dios justo prueba el corazón y la mente de los hombres. Aquí, la palabra, cortar, significa, poner fin, o, abolir. La palabra, establecer, o, establecer, usada en contraste, significa, establecer. Sin embargo, establecer, aquí significa, Dios nos reconoce como justos, nos apoya, nos afirma y nos establece. En otras palabras, se refiere a la salvación, asegurándonos de que no seamos sacudidos, perseguidos ni arrebatados. En definitiva, lo que significa aquí es que Dios, cortará la maldad de los malvados y establecerá a los justos, o, al juzgar a los malvados, anulando así todos sus planes, conspiraciones, maquinaciones,
persecuciones y amenazas. Por el contrario, salvará a los justos, asegurándose de que ya no sean sacudidos, perseguidos ni arrebatados. No, Dios es un ser justo que juzga con justicia a los malvados por su maldad y reconoce y establece con justicia a los justos por su rectitud. Dicho de otro modo, Dios es un ser que nunca estará, ni puede estar, con los malvados, ni se pondrá de su lado. Por el contrario, es un gobernante y juez justo que está con los justos y siempre defiende su causa. Además, Dios es un juez perfecto que examina incluso el corazón y la mente humanos, un juez que ve a través de todo, incluyendo nuestros pensamientos, emociones, motivos, intenciones y propósitos. No, ni una sola parte de él es deficiente. No, esto es precisamente lo que Dios es. Por lo tanto, cuando enfrentamos persecución, amenazas o acoso sin culpa alguna, debemos mirar solo a Dios y confiar en Él. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Aquí, este escudo es una herramienta para protegerse y defenderse de las amenazas y ataques de los malvados. Además, los rectos de corazón se refieren al pueblo de Dios que, reconociendo sus propias deficiencias, debilidades y pecaminosidad, ha recibido la justificación gratuita mediante la fe en los méritos de la sangre de su único Hijo, el Mesías enviado por Dios. ¿Qué opinas? Cuando las personas en el otro mundo que no conocen a Dios enfrentan persecución, amenazas, acoso o injusticia, las vemos confiar únicamente en las cosas mundanas, en su propia razón, juicio, sabiduría y habilidades. Las vemos angustiadas pensando, ¿cómo puedo escapar de esta situación? ¿Cómo puedo escapar de esta amenaza y persecución? E intentando idear un plan. Sin embargo, el pueblo de Dios debe confiar únicamente en Dios como su escudo. Porque Dios es el Rey de Reyes, quien gobierna y gobierna todo en este mundo según su voluntad. Y porque me ama y me aprecia tanto que dio a su único Hijo. No, es porque Dios es como un escudo, que se deleita profundamente en salvar a su pueblo que sabe confiar y depender solo de Él. No, esto es precisamente lo que Dios es. Por lo tanto, cuando nosotros, el pueblo de Dios, enfrentamos persecución, amenazas, acoso o injusticia sin culpa alguna, debemos mirar y confiar únicamente en Dios, el Rey de Reyes. En tercer lugar, el texto de hoy habla de cuánto odia Dios el pecado, cuánto se enoja e incluso lo juzga. El texto de hoy, Salmo 7, 11-13, dice: Porque Dios es un juez justo, un Dios que se enoja a diario. Si los hombres no se arrepienten, afilará su espada, tensará su arco y lo preparará. Preparará armas para la muerte, convertirá sus saetas en saetas de fuego. Porque Dios es un juez justo, un Dios que se enoja a diario. Dios es un Dios justo que se enoja a diario, todos los días. En otras palabras, Dios no ignora ni ignora ningún pecado, ni está enojado ni lleno de ira contra ningún pecado. No, Dios está enojado e iracundo contra todo pecado, sin importar su gravedad. Él no es el tipo de Dios que se enoja por los grandes pecados y hace la vista gorda ante los pequeños. Nuestro Dios no es de los que ignoran el pecado por la mañana y se enojan por la noche, ni de los que se enojan un día y lo ignoran al siguiente. No, Dios es de los que están profundamente enojados y furiosos contra todos los pecados, todos los días, a cada momento, sin importar la hora. Tampoco es nuestro Dios de los que se enojan con mis enemigos y son indulgentes conmigo, ni de los que se enojan con los pecados de mi esposo e ignoran los de mi hijo. No, Dios es de los justos que están airados y furiosos contra todos los pecados, sin importar quiénes sean, todos los días, a cada momento. Si una persona no se arrepiente, él afilará su espada. Aquí, la palabra al arrepentirse significa volver atrás o recuperarse. En otras palabras, Dios dice que si alguien no se aparta del pecado y permanece en él, Él es quien afila su espada con ira y furia, listo para castigarlo. ¿Qué opinas? Por lo tanto, si cometo un pecado, podemos ver que no debo sentir alivio ni regocijarme solo porque el juicio de Dios no llegue de inmediato. No es algo por lo que regocijarse y decir, vaya, aunque peque, Dios hace la vista gorda ante todos mis pecados. Esto se debe a que en ese mismo momento, Dios está afilando su espada para castigar al pecador. Por lo tanto, cada vez que cometemos un pecado, debemos mirar inmediatamente al cielo, preguntándonos si una espada baja del cielo para herirnos. Él ha tensado su arco y lo ha preparado.
Estas palabras también significan que cuando pecamos, o mejor dicho, si no nos apartamos de ese pecado, Dios no solo afila su espada, sino que ya ha tensado su arco y lo ha apuntado. ¿Cómo? Así. Esta flecha, al salir de la mano de Dios, volará precisamente hacia quien comete el pecado. La asfixiará, la lisiará, le hará la vida imposible o incluso la devastará. Puede ser el fracaso de un negocio, el dolor de la propia enfermedad o la de un hijo querido, o la persecución u opresión de un ser querido. En cualquier caso, la flecha ya está preparada, lista para cortarle el aliento al pecador en cualquier momento. También ha preparado instrumentos de muerte, sus flechas son como saetas de fuego. Aquí, podemos ver que las máquinas de muerte son las que se usan para disparar las flechas de fuego que siguen. Esto quizás nos recuerde a los misiles y lanzamisiles que siguen las coordenadas satelitales GPS de hoy, no. Si se introducen esas coordenadas, volarán con precisión a ese lugar. Al observar esos misiles, los vemos con precisión, sin un solo error, explotando y destruyendo bases enemigas. Lo mismo ocurre con el juicio de nuestro Dios. Cuando alguien comete un pecado, el juicio de Dios será exacto, sin un solo error, y caerá inevitablemente sobre el pecador con una precisión perfecta e infalible. En otras palabras, este juicio, muerte, destrucción y ruina caerá sobre el pecador con perfecta precisión, sin un solo error. ¿Qué opinas? Al observar esto, este aspecto de Dios nos dice muy bien cuánto odia Dios el pecado y cuánto está enojado e iracundo. Finalmente, el texto de hoy habla de la naturaleza, las consecuencias y la finalidad del pecado. El texto de hoy, Salmos 7, 14-17, dice: El impío ha engendrado iniquidad, ha concebido maldad y ha dado a luz engaño. Cavaron una fosa, en la fosa que hicieron cayeron. Su maldad recaerá sobre su cabeza, su violencia recaerá sobre sus coronas. Alabaré al Señor conforme a su justicia, alabaré el nombre del Señor, el Altísimo. El impío ha engendrado iniquidad, ha concebido maldad y ha dado a luz engaño. Estos versículos insinúan la naturaleza, las consecuencias y la finalidad del pecado. En otras palabras, los pecados que cometemos son como una mujer que está embarazada y, llegado el momento, da a luz. ¿No es cierto? Este pecado es algo planeado, que brota y crece en nuestro corazón, y finalmente se revela a través de nuestros labios o acciones. Es decir, podemos ver fácilmente cómo los malos pensamientos, los malos deseos, el odio, la envidia, los celos, el resentimiento, la ira y la codicia brotan y crecen en nuestros corazones, para finalmente revelarse y manifestarse a su debido tiempo. Pero aquí, las palabras dar a luz o dar a luz insinúan el dolor, la destrucción y la ruina del juicio de Dios que traerá el pecado, o mejor dicho, que el pecado ya contiene. ¿No es así? ¿Cuál es el dolor de una mujer embarazada al dar a luz? El dolor es inmenso. De igual manera, este pecado, en el momento en que se comete, inevitablemente traerá el juicio de Dios, es decir, terrible dolor, destrucción y ruina. No, este pecado, desde el momento de la concepción, ya contiene el juicio, la destrucción y la ruina de Dios, y corre hacia ellos. Ha cavado una fosa, y en ella ha caído. Por lo tanto, quienes cometen pecado son como si crearan su propia fosa, una fosa en la que caerán. No, porque el pecado inevitablemente trae el juicio de Dios, es decir, sufrimiento, destrucción y ruina. Quienes cometen pecado son como si cavaran una fosa que destruirá sus propias vidas, una fosa que dañará su propia existencia. Su ruina recaerá sobre sus cabezas, y su violencia caerá sobre sus coronas. Aquí, cabeza y corona se refieren a partes cruciales de nuestro cuerpo, directamente conectadas con la vida. En definitiva, estas palabras significan que los pecados, ruinas y violencia, que cometemos inevitablemente resultarán en daño y destrucción de nuestras vidas. ¿Qué es esta vida? Se puede decir que esta vida se refiere a la restauración y unión con Dios, a vivir como su pueblo y, finalmente, a disfrutar de la dicha eterna en el cielo eterno. Sin embargo, este pecado finalmente destruye todas estas cosas, y peor aún, traerá el desastroso resultado de sumergir mi alma en el lago de fuego eterno del infierno. Daré gracias al Señor conforme a su justicia, alabaré el nombre del Señor Altísimo. Entonces, ¿cuán agradecido es esto? ¿Por qué?
Porque los humanos somos tan corruptos y depravados que no podemos evitar vivir cometiendo todo tipo de pecados. No, los humanos somos tan tercos y rebeldes que estamos destinados a ser arrojados al lago de fuego eterno del infierno bajo la ira y el enojo de Dios. Sin embargo, para salvarnos, nuestro Dios preparó la justicia del Señor desde la eternidad pasada. ¿Qué es esta justicia de Jehová? Es que envió a su Hijo unigénito a este mundo, derramó su sangre en la cruz y murió. Al hacerlo, Él limpia todos los pecados de todos los que creen en Él, los declara justos sin costo alguno y les permite entrar al reino eterno de los cielos. Entonces, ¿cuán agradecido es esto? Por eso David aquí agradece y alaba profundamente esta justicia de Jehová. No, nosotros, el pueblo de Dios, siempre debemos confesar, agradecer y alabar esta justicia de Dios. Si alguno no se arrepiente, él afilará su espada. Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Aunque hemos sido salvos por la fe en los méritos de la sangre de Jesucristo, hay muchas ocasiones en las que vivimos en esta tierra en medio de todo tipo de dificultades y tribulaciones. Sin embargo, incluso en esos momentos, concédenos la gracia de confiar únicamente en ti. Porque Dios está profundamente enojado, iracundo e incluso juzga los pecados de los malvados. En este sentido, alabo los méritos de la sangre del Señor Jesucristo, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Haga clic en el nombre de la iglesia para escuchar más.